y Ah, puf, perfecto. casi se me Sí, olvida. ahí está. Buenísimo, buenísimo. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar otra vez. En esta sesión, que es la clase 7 vamos a abordar transiciones justas. Como les comentaba, pues yo le doy un enfoque en temas socioecológicos porque mi énfasis es particularmente la relación sociedad-naturaleza y también tecnología. Es importante, digamos, aclarar que la tecnología se habla como el nexo sociedad-naturaleza-tecnología, pero no implica que la tecnología no haga parte y esté inmersa en la sociedad. Podría ser sociedad-tecnología, pero para resaltar, digamos, esa carácter relacional, se habla del nexo sociedad, naturaleza, tecnología. Entonces, pues la idea es hoy conversar sobre transiciones justas. La sesión de hoy se va a dividir en dos partes. La primera parte veremos a grosso modo cuáles son las diferentes enfoques, perspectivas y formas de entender y estudiar y cómo se está abordando la justicia en la transición. Y posteriormente abriremos el micrófono para que ustedes nos compartan también cómo entienden la justicia en la transición, y si tienen estudios o están actualmente abordando algún tema de investigación o como es de la práctica también, pero la idea es generar un tipo de conversación alrededor de cuál es su perspectiva y si es posible o no hablar de transiciones justas desde los contextos que cada uno tiene. Mm, eh, Entonces, digamos, la pregunta quizá que gira alrededor de esta sesión es cuáles son las principales aproximaciones de la transición justa y cómo hablamos de justicia en un proceso de transición. Acá traigo una cita de Alarcón, que es uno de las lecturas y los artículos que estaban en el curso. Y él menciona que el primer paso es reconocer que la transición justa o la justicia en transiciones también es un concepto orgánico y por lo tanto dinámico que incluye más que la transición energética. Acá es interesante resaltar que la dinamicidad del concepto, la heterogeneidad también de cómo se entiende dependiendo de su contextualidad desde la posicionalidad de la persona y de la situación también en la cual se lee, pero también que a veces, y como lo vamos a ver más adelante, se hace mayor énfasis en el tema, en el régimen de energía. No obstante, pues la transición implica mucho más que eso y algunas posturas, como la vamos a ver, tienen una visión crítica con respecto a cómo se entiende también la transición y que la justicia pues va mucho más allá de hablarlo desde un enfoque netamente energético o de carbonización de la economía. Entonces, bueno, pues acá sí es más como resaltar la heterogeneidad también y de alguna manera también el carácter moldeable y contestatario del concepto, ya que este también puede ser no solamente, digamos, usado a conveniencia. Entonces es muy interesante cómo se aborda y se entiende actualmente la justicia en transiciones. Para, digamos, una primera aproximación de cómo ustedes eh, perciben la justicia en transición, en un proceso de transición, pues este código QR es para que ustedes dejen sus primeras palabras, coloquen palabras de que evoca la transición justa o justicia en transiciones. Entonces, si quieren, porfa, usen sus celulares y van colocando ahí. ¿Es posible tener el cintillo electrónico? ¿A qué te refieres? ¿El código? ¿A qué te refieres?
Exactamente al código de Sí, ser ah, listo, posible. espérame ya. Lo miro acá. Gracias. Mm, espérame. Dejo quizá de compartir y comparto este. El código es... Se los voy a escribir acá en el chat de Mentimeter. 8977 1059, pero ya se los coloco ahí. 8977 1059. Ujú. Voy a compartirles creo que... Ah, bueno, sí, creo que lo están viendo. La pantalla 2. Sí, para que también vayan viendo ahí cómo van emergiendo las palabras, los términos. Este queda abierto para cuando después quienes no accedieron de manera sincrónica puedan también de manera asincrónica colocar también su respuesta. Entonces quedará abierto y yo después lo subo a la página. Bueno, tenemos equidad, distribución, respeto, acceso, accesos, ética y cohesión. Equidad, territorio, dignidad. Bueno, de alguna manera estas palabras representan diferentes formas de entender la justicia y como lo vamos a ver, muchas de ellas aplican y son usadas también desde las perspectivas, no solamente desde Latinoamérica o el sur global, sino también desde enfoques, digamos, de justicia en términos de distribución, de acceso, de procedimiento también. Bueno, ya lo vemos. Esto creo que está en pantalla. Ujú. Bueno, presentar. Listo, entonces, digamos, para el abordaje o cómo se entiende la justicia actualmente en la transición. Hay diferentes perspectivas. La más convencional, quizá, y la primera también que emergió fue en los noventas debido como al movimiento sindical en Estados Unidos por la posible y pérdida
de empleos asociados a industrias altas, generadoras de alto CO2, como eh, y también de empresas que tenían un impacto y una afectación al ambiente. Estas afectaciones fueron principalmente movilizadas o denunciadas por organizaciones ambientales o ambientalistas, y también debido a la emergencia también de nuevo conocimiento alrededor de las afectaciones ambientales alrededor de actividades, por ejemplo, como de la industria química o petroquímica, los organo clorados, pero también los organofosfoclorados. Entonces, pues hubo un movimiento que buscó que pues los empleos asociados a estas actividades no se perdieran y tuvieran también una compensación. No solamente, digamos, en términos económicos, sino también una nueva relocalización del empleo. Entonces, esta noción principalmente aborda la justicia en términos de ciertas medidas, como medidas de manejo, minimización, para disminuir la afectación y poder reparar o compensar a aquellos trabajadores que son afectados por la entrada de una nueva actividad que reemplaza esas industrias. Actualmente, por ejemplo, la industria del carbón o las actividades petroleras, principalmente el carbón, por ejemplo, tiene una alta presión en temas de pérdidas de empleo. Y pues digamos, esta noción convencional de la justicia es la que también se evidencia en las políticas públicas. Entonces, si vemos, por ejemplo, la organización del trabajo o políticas del PNUD, del IPCC, y en Colombia, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, incluyen esta visión convencional de la justicia en cómo se repara, se disminuye, se genera nuevo empleo, nuevas capacidades, lo denominados ahora empleos verdes, educación, como la relocalización también de los empleados o trabajadores que estaban en la industria, por ejemplo, del carbón, y ahora pasan a energías renovables. Entonces se hace un enfoque mayoritariamente en cómo minimizar eso. No obstante, pues, digamos, esto de alguna manera no cubre la totalidad de lo que debería ser justicia en un proceso de transición. Por otro lado está la justicia también desde lo ambiental, y acá abarca muchísimas otras formas de entenderlo. Es muy interesante cómo emergieron diferentes posturas desde escuelas ambientales, eh, que incluyen no solamente las afectaciones, digamos, sociales, sino también las ecológicas o ambientales. Y entre esas está la justicia ambiental, la cual hace énfasis mayoritariamente en cómo orientar, manejar las externalidades ambientales de esos grandes proyectos de infraestructura o grandes proyectos de extractivos, por ejemplo, como lo son el carbón, o en el caso, por ejemplo, de las renovables, que pues no son proyectos necesariamente justos al ser bajos en emisiones de carbono, porque pues de alguna manera también está la narrativa y se vende la idea que al ser renovable debería o pareciera más justo en términos normativos, pero vemos, y seguramente lo vamos a ver ahorita más adelante, los casos, no es necesariamente así. Muchas veces sigue las mismas líneas políticas y discurso y estrategias también de exclusión, de injusticia, que han usado otras formas, en el caso de la energía, como lo son las hidroeléctricas o carbón o petróleo. Mm, la justicia climática hace énfasis, es una perspectiva mucho más global, la cual se enfatiza en buscar justicia en términos de
relaciones, por ejemplo, norte-sur global, y cómo los del norte deberían, digamos, pagar más en términos de compensación, por ejemplo, no sé, de bonos de carbono, o invertir también en países del sur, pero también es incluir nuevas visiones, por ejemplo, del sur global en acuerdos, en lineamientos que propendan por ejemplo, al Acuerdo de París o la COP30, etcétera. Entonces, esta justicia climática es un poco más amplia, y está principalmente enfocada al cambio climático antrópico y a la disminución de los gases de efecto invernadero y cómo las diferentes geografías deberían participar en términos de justicia o injusticia. En cuanto a la justicia, por ejemplo, energética, acá es muy interesante porque pues sí hay un énfasis en lo energético y es lo que más predomina. Eh, Poco, digamos, se ve la justicia en términos de producción de alimentos o del transporte, por ejemplo, es muchísimo más marcado, por supuesto, porque tiene un énfasis también de acuerdos globales y de la urgencia, digamos, climática. Pero entonces la justicia energética dice, bueno, pues está bien, pero no solamente es, hay que descarbonizar la economía y disminuir la participación de los países y las actividades en la emisión de gases de efecto invernadero, sino también, pues, justicia en términos de acceso a la energía. Muchas poblaciones rurales aún no cuentan con energía eléctrica, entonces pues hablarles de transición justa o transición energética justa, pues a veces pareciera que no entra en esos contextos, porque pues muchas zonas rurales ni siquiera tienen cubierto los servicios básicos, agua potable, por supuesto energía, vías, etcétera. Entonces, hablar de justicia energética a veces pierde sentido, aun cuando no se tienen no hay un desarrollo humano de alguna manera también sostenible en esos contextos, sobre todo de países del sur. Mm, el otro es una perspectiva desde justicia socioambiental con un énfasis marcado en las relaciones socioecológicas. Este pareciera que fuera muy de la manito también y eh, se juntara con la justicia ambiental, pero tiene un énfasis ecológico. Y está la otra perspectiva también que es de justicia multiespecie. Entonces, si bien es importante buscar justicia en términos sociales, eh, pues es importante incluir a los no humanos, ¿no? Esta es una perspectiva muy interesante que ha emergido en las últimas, yo creo que 10, por mucho década, pero realmente es bastante reciente y seguramente no está tan inmersa en las políticas públicas en términos de transiciones justas. Entonces, si lo vemos, entender la justicia o abordar la justicia desde el enfoque ambiental tiene diversas aristas, eh, lo cual es muy interesante, y aporta al debate, digamos, de cómo entendemos esta justicia en los diferentes contextos. Otra aproximación es desde esa aproximación crítica y son visiones radicales un poco más desde los contextos, digamos, particularmente del sur global. Entonces acá tenemos autoras como Svampa y Roa Bendaño también. Y acá pues particularmente critican, pues digamos, no solamente el concepto de transición per se, sino también los discursos alrededor de este y se centran estamos en una crisis, una policrisis, la cual también está sustentada en un sistema capitalista y deberíamos ser más críticos y no solamente pensar en una descarbonización o cambio de tecnologías, como también se hace mucho énfasis
en los cambios tecnológicos en la transición, sino realmente ser críticos en que todo es un ensamblaje que está incrustado en unas dinámicas de poder de un sistema económico y un modelo neoliberal que de hecho absorbe el concepto y lo usa de manera beneficiosa para captar capital también de las empresas privadas. Entonces, es tener una visión desde esta postura mucho más crítica desde no solamente el concepto de la justicia social o ambiental, sino de todo el sistema como tal y donde está incrustada en esas estructuras sociales. La otra perspectiva, también la otra noción de justicia es desde los estudios de transiciones. Esto, el estudio de transiciones lo hablamos la sesión pasada, le quedó en la grabación, y estos, digamos, desde el estudio de transiciones, usan un enfoque también desde una perspectiva ambiental, buscando incorporar no solamente lo social, lo tecnológico y lo ambiental, así hacen énfasis en tres dimensiones de la justicia que son la justicia distributiva, la justicia del reconocimiento y la procedimental, que ahorita ya la vemos más en la siguiente, de cómo esto también se puede leer desde la perspectiva ambiental, dependiendo si es de justicia energética, justicia climática, etcétera. Entonces, pues ellos adoptan principalmente este enfoque. Y acá en este cuadro, estos autores, eh, pues, sí, conceptualizan la justicia dependiendo de ese enfoque desde una postura ambiental. Entonces, si hablamos desde la justicia ambiental, entender la justicia desde la dimensión distributiva es cómo se distribuyen los impactos o beneficios de la transición en la sociedad, ¿sí? Si es de procedimiento, entonces cómo se incluyen o se excluyen a diferentes actores no solamente en las decisiones, digamos, de los proyectos, sino también de las políticas públicas, por ejemplo. Y el reconocimiento es, pues, de esa relación como humanos, no humanos, y quién es el ganador o perdedor dentro de esa transición. Si lo vemos desde la justicia climática, la justicia distributiva se ve a una escala global, como lo hemos mencionado, alrededor de los gases de efecto invernadero, el clima, y quienes ganan o pierden. Mm, de alguna manera, esto también tiene un enfoque mucho más geográfico. Si hablamos de lo procedimental, entonces pensar en que las afectaciones de ahora pues impactarán o tendrán unas consecuencias, efectos para las generaciones futuras. Entonces es una visión un poco más prospectiva de la justicia. Y del reconocimiento es incluir esas visiones que no se incluyen, son excluidas no solamente del sur global, sino también de minorías, eh, eh, comunidades indígenas, etcétera. Si lo vemos desde la justicia energética, pues tendrá un énfasis mayor en el régimen, digamos, de energía. Y hablar de la distribución o justicia distributiva es que las personas, la sociedad, sea cual sea, comunidades, empresas, organizaciones, etcétera, tengan acceso a la energía. De manera eficiente, que sea energía de buena calidad, sea 24 horas, etcétera. Si hablamos de procedimiento, es que el procedimiento no solamente de los proyectos de generación de energía sean transparentes, tengan acceso a la información cualquier actor de la sociedad civil, y también que haya una responsabilidad social, ecológica en estos procesos, que se garantice también ciertas formas de, digamos, como una contraparte.
¿sí? Como de resistencia, dice. Y si lo vemos desde el reconocimiento, es poner en la mesa la interseccionalidad en este proceso de transición. Entonces, como vemos, digamos, la justicia tiene diferentes, entender la justicia en la transición tiene diferentes posturas, enfoques, pero esta es una de las más usadas y envolventes en términos de de elementos sociales, pero también cómo se puede, digamos, ver entre líneas también el tema ambiental o socioecológico también está allí. Eh, digamos, como ya lo hemos mencionado, digamos, el tema transiciones hace mucho énfasis o prevalece más el tema de la energía, aun cuando otros, la transición básicamente no solamente es de la energía, sino de la sociedad, de la cultura, de las relaciones, es un tema más estructural, más allá de pensarlo solamente energético, de carbonización de las actividades económicas y de la economía. Mm, desde posturas de América Latina y del Caribe o del sur global, pues emergen nociones también de cómo entender la justicia. Principalmente encontramos posturas desde estudios decoloniales, desde perspectivas feministas, ecofeministas, desde esa justicia socioecológica, o también emergen conceptos, por ejemplo, como de no solamente justicia socioecológica, sino ecosocial y cómo a través de los procesos de transición, principalmente, por ejemplo, de energías renovables, pues también puede generar, perpetuar, profundizar procesos de inequidad en los territorios y de aquellas poblaciones y actores que han sido históricamente marginados y no se han considerado dentro de los procesos, por ejemplo, de conformación de régimen. Entonces, pues estos procesos también pueden contribuir a que no sean justos, no haya una equidad, sino todo lo contrario. Mm, espérense, prendo la luz. Desde esta perspectiva también de justicia en América Latina y el sur global, pues la justicia toma énfasis en cómo los diferentes actores pueden participar en este proceso y hay como hay una interrelación también desde abajo hacia arriba y no es una postura o imposición desde arriba o desde la centralidad también de qué significa justicia en términos de la transición. Entonces es muy interesante porque pues estas posturas han tomado muchísima más fuerza y relevancia en los últimos años y hay una contraparte también en términos políticos de qué es justicia en los territorios y cómo las comunidades pueden decidir qué es o qué no es justicia eh, o qué es injusticia. ¿Sí? Alguna vez en una charla con otros profesores, uno de ellos mencionaba que es más fácil o pareciera más sencillo identificar qué es lo injusto a qué es lo justo, porque lo justo pues varía también dependiendo de los contextos, pero pareciera que tuviera como un marco mucho más definido que es lo injusto. Entonces, él proponía hablar de injusticia más que de justicia. Em, Otra noción, particularmente esta es desde la investigación de mi doctorado, es una noción de justicia desde la historia. Esto, por supuesto, toma otros enfoques que hemos visto previamente, pero es ver a través de esas relaciones, no solamente sociales, sino socioecológicas y de la construcción de política pública, de cómo se conformaron las redes de actores que tomaron decisiones y cómo estas redes
fueron excluyendo, incluyendo y afectado, por ejemplo, temas de gobernanza en los territorios. Entonces, ver o incorporar dentro de esa noción de justicia la historia territorial y de las relaciones, por ejemplo, en el caso de la energía, las relaciones energéticas en los territorios, pues es fundamental para definir y orientar qué es lo justo, qué es lo injusto, quién han sido los ganadores o perdedores durante este proceso y cómo debería, desde las lecciones también que podemos aprender desde estos procesos históricos, cómo debería orientarse un proceso de transición a partir de estos. Entonces, digamos, en este diagrama, principalmente, pues es cómo evolucionan las redes. Esas redes tienen una incidencia directa e indirecta en los territorios a diferentes escalas, en lo local, lo territorial también, en lo regional. Digamos, en Colombia se encontró particularmente y seguramente en muchos países de América Latina. Fue como a medida que se configuró el régimen de energía eléctrica en Colombia, se fue perdiendo, el gran perdedor fue la gobernanza del agua y de la energía a nivel local y regional. Desaparecieron muchísimos actores que tomaban decisiones a nivel regional y local y predominó mayormente los sectores nacionales e internacionales y por supuesto empresas privadas y con un carácter mucho más centralizado. Esos niveles de relacionamiento horizontal también se perdieron a medida que evolucionó o coevolucionaron esas relaciones. Entonces, entender la justicia y la transición, por supuesto, desde una perspectiva histórica, creo que es fundamental y nos da muchísimas eh, ideas, lecciones y nos amplía la perspectiva también de qué es o qué no es en justicia o cómo debería también orientarse la transición en cada uno de los contextos. Mm, esas serían como las grandes y las principales formas de abordaje de la transición en términos de justicia. Y la idea, digamos, es que en la segunda parte de esta sesión, pues cada uno no solamente puede, pues comente quizá qué idea de justicia tiene o qué idea de justicia trabaja, si es posible, como dice, una transición justa y si desde algún estudio de caso o trabaja en algún proyecto o en su país, en su contexto, en su territorio, cómo se ve o cómo se está abordando principalmente la justicia y si se incorpora o no la justicia en no solamente social, sino también en términos, por ejemplo, socioecológicos. Voy a dejar de compartir. Y pues bueno, la idea es como que cada uno somos poquitos, entonces pueden hacer uso de la palabra de manera libre y generar quizá una conversación entre todos. Karen, dale. Excelente, gracias por la ponencia enriquecedora. Mientras hablaba de la transición justa desde la perspectiva del ámbito de la generación de energía en particular, a modo de referencia, en el caso nuestro en Puerto Rico, que aquí pues vivimos en un contexto colonial, estrictamente de dependencia de instancias financieras del gobierno federal de Estados Unidos, de Norteamérica. Hago esa referencia porque creo que es muy importante para lo próximo que voy a compartirles. Pues el caso de la transición justa en cuanto a la energía propiamente hablando, como un asunto puntual que quiero presentar, pues desde el 2007
Para el caso nuestro, pues se suscitó una ley, una normativa que establecía la política pública para que en Puerto Rico tuviéramos esa denominada transición justa. Luego en 2019, la ley original del 2007 fue enmendada a los fines de hacer una evaluación de lo que es la medición neta, lo cual, pues para el caso del archipiélago, se estima por el Estado como aquella que, pues, aquella persona que, por ejemplo, cuente con el acceso a placas solares o algún mecanismo para el acopio de energía solar, pues aquella energía que produzca en sí en exceso de la que consuma, pues en aquel entonces, en el 2019, la Autoridad de Energía Eléctrica, que al día de hoy se llama Luma Energy, que es la entidad privada encargada de no negociar con todo lo que es la energía eléctrica en Puerto Rico, pues pagaría a aquella persona que en exceso de esa energía solar que acopió, pues no consuma, pues le comprarían esa energía por la necesidad que hay, existe en distintos sectores productivos del país. Ya luego en 2024, siguiendo ese tracto histórico, con la ley número 10 del 10 de enero de 2024, para el caso de Puerto Rico, pues una junta de supervisión fiscal que fue traída como organismo delegado del gobierno federal, pues estimó un cese al diseño y accionar de un estudio que lo que sugería era en su día evaluar el valor de esa medición neta y cuán productivo y útil sería para la transición justa el contar entonces con antes una evaluación propiamente de pues es adecuado implementar esto en el contexto nacional o no lo es. Y en esta ley a la que aludó 10, del 10 de enero del 2024, pues se estimó el desista, el detener, el lograr el estudio hasta el 2031, lo cual pues representa un gran escollo en ese tracto sucesivo del que vengo hablando para una transición justa, aunque a su vez, escuchando su ponencia, pues cuando presenta el ámbito de la importancia de consideraciones de derechos humanos, es claramente considerable en términos de equidad. ¿Quiénes son las personas que en realidad tienen capacidad estructural de colocar en sus techos tales placas solares o tener este tipo de infraestructura cuando para el caso del país aún hay personas que viven en casas sin techo tras eventos naturales y desastres como fue el huracán María, que llevó los techos de muchas personas? Eh, ¿Cuán justo es esto y aplicable para personas, por ejemplo, en estado de sinhogarismo, quienes no tienen una vivienda necesariamente? Incluso para la fuerza trabajadora que tendría que estar implicada en todo lo necesario para accionar un tipo de gestión como esta de extraer energía del sol y cuantificarla y demás, pues cuánto de derechos humanos hay en esto de protección a la salud, a la integridad de los cuerpos, al respeto a la naturaleza, al espacio. Pues solo lo presento un poco a modo de desahogo, pero también de estudio de caso, de las realidades, de mi perspectiva, claro está, de lo que vivimos en cuanto a transiciones justas de lo energético en Puerto Rico. Perfecto, Karen, muchas gracias. ¿Y tú crees o consideras desde ese ejemplo que nos das que es posible hablar de transición justa en tu contexto o es un discurso más que se queda más como en palabras y en políticas, pero no es justo realmente? ¿O La qué piensas de? realidad creo que en efecto es un asunto más bien de palabras, no así de fundamento. El espinazo de los más grandes problemas que vivimos en el contexto social
y de accesos en Puerto Rico, pues creo que es realidad de muchos países, sino de todos en el globo, son estructurales que nos subsisten precisamente del estado colonial en el que vivimos, que hay muchos asuntos en las leyes mismas de las cuales dependemos tanto, porque aquí pues dependemos bastante, digo aquí en Puerto Rico, de lo que dice la ley, el reglamento número X, la norma. Y si no está escrito en el documento, pues simplemente es un asunto que no necesariamente se respeta por las agencias reguladoras, por el Estado, más allá de que atienda o no derechos fundamentales para la vida, derechos humanos. Yo estimo que entonces, si tenemos esa médula estructural de los problemas, lo de la transición justa para Puerto Rico más bien es un negocio muy lucrativo para muchas entidades con mucho poder adquisitivo y incluso en las tomas de decisiones políticas, porque de hecho, por poner un ejemplo puntual, las grandes compañías que precisamente se dedican al suplido y a la instalación de estas placas solares, pues claramente en su momento y al presente se han mantenido en defensa de que se promulgue la ley habilitadora a los fines de lograr estos estudios, pero entonces sabemos que hay grandes intereses detrás de ese apoyo a que en efecto la ley pase su aprobación. Pero hay muchos otros problemas estructurales de la determinación social, de determinantes sociales de la salud, por ejemplo, que dictan nuestras realidades y que penosamente limitan el estado de bienestar de muchas y muchos quienes vivimos en el archipiélago y que trasciende algo más que una denominada transición justa, que pues antes tendríamos que definir el término qué es justicia y qué es transicionar a algo justo, pues el poder de las palabras. Así que de como lo veo, no pienso que de su faz el que yo hable de una transición justa según la ley en el estado actual de derecho de Puerto Rico, pues en efecto apunte a esa verdadera justicia y a esa verdadera transición que sea accesible y equitativa. Vale, perfecto, muy interesante, muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Quizá para Karen también, que les dé curiosidad algo como el contexto de ellos en términos de justicia y cómo se está llevando a cabo. Bueno, queda abierto, si no, pues lo colocamos ahí en el chat y después lo revisamos. Muchas gracias, Karen. Gira, por favor. Gracias, ahí se me escucha bien. Sí, ujú. Vale, gracias. No, pues de la pregunta ahorita de Karen me parece de hecho muy interesante el caso del archipiélago. No, no es cercano, pues en mi caso, reconocer lo que ella nos explicó ahorita. Entonces, como contexto de un sector como este, pues me parece realmente muy interesante y chévere, obviamente, compartir el espacio con personas como ella, que obviamente nos dan a conocer otro tipo de experiencias, ¿no? En el caso de Colombia, pues yo creo que eh, pues no quisiera hablar tanto del tema normativo porque Colombia yo siento que es un país que trata de trabajar mucho el tema de las leyes y generarlas también y buscar como los mecanismos para que normativamente las cosas se puedan hacer, pero yo siento que cuando tú explicabas ahorita lo de justicia, y, por ejemplo, mencionabas el tema de las energías, por ejemplo, renovables en sectores que de pronto no tienen acceso, de hecho, a ningún tipo de energía, pues me hacía pensar más en ese contexto colombiano de esas zonas, como por ejemplo, no sé, La Guajira, donde efectivamente uno se da cuenta que aunque se lleven allá estos tipos de proyectos renovables, a veces el acceso a la energía sigue siendo un poco difícil, ¿no? Y sigue, por ejemplo, no sé, hay experiencias no de este gobierno, sino de gobiernos anteriores donde intentaron, por ejemplo, llevar pues lo conozco de primera mano porque mi familia es de allá, entonces como que llevaban esta serie de insumos
algunos elementos de paneles solares, sobre todo en la Alta Guajira, porque lo movía no tanto el tema de que hay gente viviendo allá, sino que pues en el caso de Colombia, esa zona de la Alta Guajira es bastante turística, ¿no? Entonces la gente va allá a visitar el Cabo de la Vela y estas zonas, entonces como para poder ofrecer una mejor experiencia a los visitantes de esta zona. Entonces creo que allí se motivaba no tanto por la justicia ambiental en términos de acceso de la energía a estas poblaciones que están alejadas, ¿cierto? Sino por un tema de que para el turismo es necesario tenerle agua potable, tenerle energía para las noches que se va a quedar, aunque sabemos que la experiencia misma de sitios como este es atractiva para otros, pues porque no tienen acceso a ese tipo de cosas, entonces como la experiencia de estar en un lugar donde no tienes agua, no tienes luz, no tienes internet, entonces es la experiencia, pero para la gente allá es el día a día y estas digámoslo, herramientas de soluciones energéticas renovables, pues realmente se convertían, era realmente en una solución, pero no pasaba así. Entonces pensaba que ese concepto de justicia no se ve tan aplicado en zonas como esta. Pensaba también, por ejemplo, en el Amazonas, ¿sí? En zonas que uno dice, pero el Amazonas no Leticia, sino pues adentro, ¿no? En estas comunidades, pues en el Caquetá ya profundo, donde uno ve que efectivamente ese tipo de proyectos realmente aportarían en términos de justicia ambiental que se llevaran a cabo de la manera correcta, ¿no? Pues obviamente teniendo en cuenta la comunidad, capacitándole también para que se mantengan, porque casos como el que les digo de la Alta Guajira, pues simplemente se quedaban arrumadas estas herramientas que se generaban. Entonces uno veía por allá medio funcionando algo con una, no recuerdo, como una planta, por ejemplo, de energía. Sí, entonces lo que tenía que ver con paneles por allá arrumado porque la gente de pronto no tenía el acompañamiento, no sabía cómo trabajar este tipo de nueva tecnología para ellos, ¿sí? Entonces creo que el tema de la justicia en contextos tan alejados de lo urbano, pues es bastante complicado que realmente sean efectivos, ¿no? Además de la normativa, porque insisto que Colombia tiene una normativa de alguna manera desarrollada para casi todos. Entonces, no sé, y pensaba también en lo pedagógico, porque mi campo pues es pedagógico, y de hecho hace poco conocí una experiencia que me parece muy interesante, que es el de las escuelas, no recuerdo bien el nombre, pero es como escuelas de transición energética, sí, que maneja el Ministerio de Energía y Minas de Colombia. Y ese, por ejemplo, me parece que como iniciativa es muy interesante para precisamente caminar hacia esa justicia transicional en términos energéticos, ¿no? Porque es desde la base y es a través, en este caso, de unas escuelas comunitarias que abordan este proceso de transición energética donde se trabaja precisamente este tema, pero claramente ese tipo de cosas no va a seguir, por ejemplo, porque son iniciativas de gobierno. Entonces, si cambia un gobierno, pues ya esto va a quedar ahí, ¿saben? Entonces, como que esa iniciativa de formar a la gente, de trabajar, además de lo normativo, ese tipo de formaciones también para las personas de las comunidades que son las que se quedan ahí porque los proyectos van y vienen. Si este tipo de cosas están anclados, es más a propuestas de gobierno, pues claramente cuando se van esos gobiernos o cambian los gobiernos, pues simplemente a veces no queda esa semilla como también plantada allí, ¿no? Porque pues no son cosas de 2 y 3 años, ni 4 años, deberían ser realmente procesos de largo aliento. Entonces creo que el tema de la justicia es complejo, complejo y complicado a la vez, ¿no? Entonces, pero creo que al menos ya la discusión se está dando y eso creo que es un buen punto de partida en el caso pues de los sectores que he visto en Colombia, ¿no? No conozco toda la generalidad. Pues, muchas gracias, muy interesante la No, presentación también. no, a ti es muy chévere. ¿Y consideras que es posible, por ejemplo, en estos contextos que nos mencionas, que es posible em, quizá que sea un proceso justo? Yo, particularmente, yo creo que hablar de justicia nunca va a ser posible para todos. Pareciera más algo muy utópico realmente, o sea, y más como en los contextos latinoamericanos. ¿Consideras, pues, desde tu perspectiva y experiencia y eso que nos cuentas, que sea posible aportar, así sea un poco a hacer relaciones más justas o llevar justicia a esos territorios que están rurales, alejados, marginados? ¿Crees que es Sí, pues posible que ese yo proceso se creería, pueda? que es posible, pero eso requiere un cambio estructural, ¿no? Ahí también estoy de acuerdo con la compañera anterior, son temas estructurales y que dependen no solamente, en mi caso, que es mi lugar, ¿no? De donde hablo, que es lo educativo, que eso pues ustedes saben que requiere mucho tiempo,
¿cierto? Sino que también creo que no solamente deben ser esfuerzos institucionales, porque lo que te digo, o sea, uno va, y yo recuerdo haber ido hace 3 años al parque Cahuinarí, por ejemplo, y allá el tema de la energía funcionaba muy bien, eh, pues obviamente con celdas solares y demás, pero porque estaba parques nacionales allí y porque había un apoyo de Unión Europea. Entonces uno dice, funciona allí, pero cuando te vas a esta comunidad indígena va a quedar empoderada para poder seguir trabajando esto o cualquier otra alternativa para tener acceso la energía. Entonces creo que sí hay esperanza. Yo prefiero pensar de manera realista y positiva, y creo que sí, pero depende mucho de la base, de lucharse eso, porque creo que la justicia, por mucho que uno la pida, no se da, ¿no? Sino que toca más bien es como generar las condiciones y exigirlas a veces también para que se den. Entonces, creo que, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita del gobierno, el gobierno de turno ahora se piensa este tema de la justicia, ¿sí? Energética, y lo tiene, lo plantea, lo menciona, ¿sabes? Pero cuando ellos se vayan, ¿quién debería exigir que eso realmente continúe? Pues yo creo que es la ciudadanía como plataforma la que tiene ese poder. Entonces, creo que allí sí habría posibilidad, pero estoy de acuerdo contigo, profe, en que no sería, pues, pensar en que la justicia va a ser para todos, también creo que sería muy utópico, pero pues como decía por ahí Galeano, creo que nos permite caminar, ¿no? Entonces, bueno, que Galeano decía que no lo decía él, pero creo que sí, no seremos para caminar, para pensar que algo puede ser, pero seguramente no será para todos y todas, pero sí creo que puede llegar, y sí, quizás hay experiencias que uno no conoce tanto en esos sectores que sí ha funcionado, pero que no dependen tanto de un gobierno de turno, insisto, sino más de la fuerza ciudadana, sea rural o urbana. Eso. Sí, total, Gracias. de acuerdo. Oye, qué interesante, muchísimas gracias por tu intervención, está muy chévere. Lady. Vale, gracias. Justamente comparto mucho esa percepción de Gira, ¿no? Como que, pues, soy de Colombia también, de Bogotá, y para mí es como la justicia, la transición a la justicia es una cosa inimaginable, como que hay muchos factores donde hay un quiebre muy grande dentro de este país, empezando desde el territorio, empezando desde el reconocimiento como de nuestros derechos como sociedad y como, sí, como parte de este territorio, que quiebran por completo como esa percepción de justicia. Y lo que dice Gira, también estoy completamente de acuerdo con estas cosas de, hay procesos, existen muchos procesos, pero son desde abajo, ¿no? Como desde los territorios mismos, desde las colectividades, desde los pequeños ámbitos en donde las comunidades han podido lograr un equilibrio y una justicia sin el marco de los gobiernos, sin el marco de nadie que venga a meter las manos externo. Cuando hay como esas alianzas o cuando empiezan a haber esas como asociaciones con externos, es justo donde empieza a quebrar y donde empieza a haber como una brecha. Entonces, incluso pensando en una justicia energética, es muy loco cuando supuestamente la justicia energética abarca, pues hoy en día los paneles solares, pero para hacer un panel solar, pues cuánto no toca hacer de extracción, ¿no? Entonces realmente es justo, o sea, es justicia ambiental también, ¿no? Porque también estamos evocando pues a los territorios como parte de esta justicia transicional. Entonces siento que para mí no lo logro comprender y no encuentro como un ejemplo un poco amplio para poderlo poner y decir, bueno, dentro del territorio colombiano sí hay una justicia de transición como en este punto, porque siempre hay algo que como que nos detiene a que sea para todos. Entonces sí es como una utopía, no sé, como algo, un sueño, un sueño que quizá tengamos cuando no estemos enmarcados dentro de estos contextos económicos principalmente, ¿no? Cuando la explotación es lo que mueve el mundo, es muy difícil pensar en una justicia, cuando siempre hay que sacar de un lado para meter en el otro.
Entonces sí, sí se me hace un poco complicado en Colombia y pues pensarlo a nivel mundial cuando se piensa justamente como en este concepto de que la tierra es un solo órgano, entonces hablamos hoy en día de los bonos de carbono, entonces, pero yo aquí deforesto y exploto, pero allí me van a cuidar, es tampoco, si no, no es un equilibrio, ¿no? Para mí la justicia forma parte de un equilibrio donde todas tengan como un ajuste un poco a sus necesidades y a los requerimientos para vivir. ¿Sí? Pero eso no sucede ni en el núcleo chiquito ni en el núcleo grande que es el planeta Tierra. Entonces sí se me hace un poco más eh, complejo, ¿no? Toda la parte, la palabra de justicia y me reía un poco y me parece muy loco que sea que tenga como esa afinidad con el contexto que tú decías de es, es más fácil pensar en lo injusto que en lo justo. Es como, ay no, pero pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, de hecho sería también plantearnos si es necesario hablar de transición justa o si es que acaso debería ser otra cosa. Porque pues también es como que hay una imposición también de que deberíamos conversar, ¿no? Y debatir. Entonces, sí, no, es un tema muy interesante porque hay mucha tela que cortar y cada contexto es súper interesante. Ángela, dale. Sí, muchas gracias, Maciel, por la clase. Un gusto en conocerte, conocerla. Agradezco la intervención de la compañera del archipiélago, que por ahí a veces en América Latina nos cuesta hacer esta lectura de qué está pasando con Centroamérica. Eh, bueno, a mí me gustaría partir como de aspectos más generales. Me parece súper interesante lo que tú planteas y me hace preguntar cómo opera a escala global, como todo esto de los capitales. Lo planteo desde Chile. El año pasado se publicó el plan de descarbonización en noviembre y por ahí el plan plantea algunas cosas bastante ambiciosas que tienen que ver con la descarbonización acelerada, que es un concepto que básicamente va a tener un impacto en los territorios y es por eso que también puse al principio en el Menti el concepto de territorio, porque es complejo pensar la transición justa y energética, socioambiental, de forma desterritorializada, porque estos capitales globales, si bien operan de un lado a otro en el mundo, tienen enclaves territoriales y en esa lógica lo preocupante es que América Latina se está convirtiendo como en un foco donde territorios antes que estaban como fuera de la vista del extractivismo, hoy entran en la lógica y en la mira del extractivismo y es ahí donde uno comienza inmediatamente a encender estas alertas de qué está pasando y también otras cuestiones preocupantes como, por ejemplo, yo provengo de una comunidad indígena y me pregunto qué tan preparados estamos frente a estos proyectos que hace muy poco, hace un mes atrás, llegó un proyecto eólico con este proceso de evaluación de impacto ambiental, que es el que tenemos en Chile, que es un proyecto de especulación con capitales asiáticos, eh, como a plantear cuál era nuestra perspectiva sobre instalarse en el territorio. Y me preguntaba por ahí, como nosotros a veces damos por sentado que todos sabemos qué es transición, de partida, qué es transición, sin apellido, sin energética, socioambiental y mucho menos justa, porque también eso ahí tiene una concepción, un significado que es mucho más profundo y que por ahí hoy día la pregunta es cómo lo estamos significando,
porque me parece que los estados, y acá puedo hablar desde el Ministerio de Energía, tiene esta definición propia de los organismos internacionales, eh, que es como esta definición también de gobernanza, pero por ahí no necesariamente son las mismas definiciones que hoy se comparten los territorios, que también hay una expectativa respecto a estos megaproyectos y muchas veces esas expectativas no necesariamente implican un rechazo al proyecto, lo cual es bastante complejo para todos los que estamos en las ciencias sociales. Hace poco, es cosa de ver lo que pasó en Argentina, eh, arrasó el grupo de los liberales. Y claro, y es preocupante porque eso implica de que hay cierta exposición de los territorios frente a estas lógicas más globales. A mí no me gusta hablar de lo global y lo local porque me parece que entre medio hay una escala que en nuestro caso es el sur global y una escala que por ahí la estamos perdiendo de vista. Entonces está lo global, está todo lo que es América Latina y luego nuestros territorios y cómo se comienzan a entrelazar estas relaciones como en el marco de una transición, llamémosla así, energética, socioambiental, que por ahí no está dialogando con los territorios. Hace poco me tocó participar antes de que saliera el plan de descarbonización, en la creación de este plan en Tocopilla, y por ahí también subí un material relacionado con el cierre de las termoeléctricas, que es parte de estas metas de la descarbonización acelerada. Y básicamente la gente nos decía esto: estamos súper de acuerdo, no queremos trabajar en esto porque nuestra familia se nos ha muerto de cáncer, los índices de cáncer debido al consumo de metales pesados como el mercurio es enorme y ha dejado muchos muertos de manera silenciosa, pero tampoco nos queremos quedar sin trabajo. Entonces es interesante eso, no tan solo para estudiarlo, sino porque también te pone en un lugar de decir, tienen razón, o sea, el costo de estas transiciones energéticas tienen un costo hoy en las vidas. Tiene un costo en las vidas y están asociados a la toma de decisiones. Y hay como toda una arista también que tiene que ver con la economía, que es una reconversión económica, además de la reconversión de las relaciones sociales, hay una reconfiguración espacial, que son aspectos que muchas veces no se tocan dentro de estos instrumentos. Entonces, me parece como súper desafiante, pero súper preocupante a la vez, como las herramientas que nosotros tenemos para poder abordar este proceso, que en el punto donde estamos hoy es un punto de inflexión, ya no va a haber un retorno al pasado. O sea, cómo hoy nosotros estamos significándonos para poder enfrentar este proceso, y me parece ahí como un gran desafío, como para abordar desde distintos espacios, no tan solo sociedad civil, pero también como para ponernos en acción. Me parece eso como un punto ahí interesante. Oye, genial, Ángela, está muy, muy chévere tu intervención. De hecho, yo podría rescatar algo muy interesante también que dijiste con respecto a otro apellido que le sale ahí a transiciones justas, es acelerar las transiciones justas. Entonces, es como que hay mayor carga porque el acelerar ese proceso tiene unas implicancias tremendas, tremendas. O sea, si de por sí ya el proceso de transición se desborda en la comprensión no solamente de los territorios, sino de sus afectaciones sociales, materiales, cómo, o sea, el colocarle una potencial aceleración, que de hecho eso predomina ahora en los discursos en general en América Latina y es tremendamente peligroso, diría yo, que los gobiernos adopten esas posturas de acelerar para también mostrar, ¿no? Entonces somos un país que, no sé, por ejemplo, en el caso de Colombia, somos un país
líder en transición y estamos en una transición rápida. Entonces también, sí, hay un montón de mecanismos muy perversos detrás de la transición rápida y justa. Sí, es preocupante la verdad, porque ahí te das cuenta que tanto los estados, los organismos de derechos humanos, la academia, estamos corriendo a un ritmo mucho más lento y estas transformaciones están sucediendo ahora ya. Y no está visibilizado. Entonces, no me quiero angustiar ni nada, ni quiero angustiar a nadie, pero escuchaba en Argentina con YPF que habían adquirido 2.500 camiones, que está en una publicidad, y claro, 2.500 camiones y tú te preguntas, están sacando petróleo a partir del fracking, pero esos pueblitos tendrán esa capacidad de carga para soportar ese tráfico, porque estamos hablando de la misma infraestructura que se usa cotidianamente para poder mover todos los capitales. Entonces, no sé, a mí es algo que realmente me preocupa. Y claro, y hoy con esta compresión, como dice Harvey, del tiempo y del espacio, como que es todo rápido y es todo verde. Entonces, por ahí la vuelta con que se está vendiendo este discurso, que tú los ves en los instrumentos de política pública y que son súper participativos, pero no sé si realmente, o sea, estoy segura de que no estamos en la misma sintonía, no estamos entendiendo lo mismo por transición. Maravilloso. ¿Alguno más le gustaría intervenir, opinar sobre lo que Ángela nos comenta, sobre otras opiniones? ¿Alguno faltó? ¿Alguna? Bueno, no sé, está súper interesante este debate. Yo creo que eh, sí quedan muchas cosas seguramente por conversar y cada contexto nos dejaría algo adicional, alguna problemática. Pero también es interesante cómo compartimos también la misma preocupación, ¿no? Eh, eh, y por la cual creo que trabajamos desde nuestros diferentes contextos a la velocidad que podamos, como decía Ángel. Bueno, no sé si alguno más quiere, David, ¿tú quieres compartir o comentar algo? No, Eh, bueno, estaba Dale. interesante escuchar ejemplos concretos, situaciones. Después seguramente lo llevamos a la conversación de las últimas dos clases, donde justamente vamos a hablar un poco de todo esto, de los desafíos políticos, éticos. Algo de aceleración también vamos a hablar, que para mí es una cuestión muy desafiante para la ética, porque la ética justamente requiere tiempos de diálogo y de entendimiento de la realidad que uno vive y cuanto más se aceleran los procesos sociales de transformación, tanto más el ser humano le cuesta ubicarse, entender dónde está parado y reflexionar sobre eso, supuestamente de alguna manera encontrando una forma de acción eh, que nos lleva hacia algo bueno y justo sobre todo. Así que vamos a tener oportunidad para conversar sobre eso, pero estuvo bien escucharlo y seguramente vamos a estar dialogando con tu clase también, Maciel. La otra vez estabas hablando de Heidegger y bueno, hoy también algunas cosas interesantes para retomar. Así que bueno, un gusto presenciar. Vale, súper, muchas gracias. No, pues cerramos entonces esta sesión y queda el foro, hay un foro abierto ahí también para que si quieren consignar también sus opiniones. Y pues nada, nos vemos también la próxima clase que tenemos una actividad. Ay, se me olvidó el nombre, ¿tú recuerdas? Conversatorio, el panel. Eso, el panel. Ujú. Sí, sí, Entonces, para sí. que se puedan conectar, que también va a estar muy chévere. Entonces, Sí, pues bueno. nada, muchas gracias. Si alguien quiere decir Vamos, algo más o cerramos, perfecto. Vale, bueno, pasen una bonita noche, y nos vemos entonces en la próxima sesión. Muchas gracias a todos, todas. Chao, Gracias. linda Chao. noche. Chao, chao.